pues tener un momento, considerar las verdades de la palabra de Dios, que para nosotros son vida, nos dan ayuda y esperanza, y el milagro de la gracia de Dios que nos sostiene y nos fortalece día con día para ser cristianos, permanecer siendo cristianos e irnos al cielo como cristianos, ¿verdad? Es por su gracia y por su bondad. Esta mañana vamos a continuar con el tema de la armadura de Dios. Hemos estado ya por 4 domingos con hablando acerca de la armadura de Dios. La ocasión anterior vimos el tema de vestidos de toda la armadura de Dios. Consideramos que el primer tema fue el día malo, pero contrastándolo con el poder de Dios, que es el que nos permite que cualquier día malo, cualquier situación adversa que pudiéramos enfrentar contra los ataques de Satanás, pues el Señor nos fortalece y nos ayuda para salir en una guerra tan hostil y con tanta diferencia, tan dispareja. Pero Él es el que está fortaleciéndonos. En el día malo, la resurrección de Cristo es para nosotros la fuerza suficiente. Después hablamos acerca de la armadura en un plan general. Hay varias palabras importantes que están relacionadas con la armadura de Dios que era importante considerar. Y una de las cosas que ahí aprendimos es que, por un lado, la armadura de Dios, que consta de 6 partes en la oración, 3 tienen que ver con una vestimenta, que es una vestimenta importante, es la que nos distingue, es la que nos permite mostrarnos al mundo como creyentes, como la luz del mundo que va por la vida anunciando las virtudes del Señor. Entonces vimos primeramente la vestimenta. Recordarán que la semana pasada, al ver de la vestimenta, estábamos considerando ceñidos con la verdad. Vimos ahí cómo el soldado romano se ceñía con la verdad, y nosotros debemos estar ceñidos con la verdad. La verdad debe ser una característica en la vida del creyente. Dijimos que eso era una parte importante de ser hijos de Dios. Hablar con la verdad, andar en la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Esto está implantado en nosotros, y si somos hijos de Dios, la verdad debe ser importante para nosotros. Luchamos para no mentir, pero la verdad debe ser importante para nosotros. Por otro lado, vimos acerca de la coraza de justicia. Nosotros somos esclavos de la justicia. El Señor Jesucristo nos dio su justicia en el momento en que nosotros creímos el Evangelio, y ahora somos esclavos de la justicia. No podemos andar por la vida haciendo injusticias de ningún tipo, de ninguna clase. Y la última parte de la vestimenta era calzado los pies con el apresto, la fortaleza, la firmeza del Evangelio de la paz. El Evangelio nos fortalece, nosotros recordamos el Evangelio, lo compartimos, nos lo predicamos y estamos recordando constantemente el poder del Evangelio glorioso que nos pone en una condición de poder vivir en este mundo la vida cristiana, anunciando sus virtudes. Dijimos que esta vestimenta, ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, esto tiene que ver con hábitos santos. Nosotros debemos de vivir más y más de esa manera. Cuando uno se convierte, pues a lo mejor va tropezando en ello, pero poco a poco vamos encarrilándonos a esa forma de vivir. Esta vestimenta nos conecta con este mundo, con las personas, con los hombres, con la gente que nos rodea, con la familia. Nos conecta con ellos para que ellos nos vean a nosotros. Los creyentes somos una especie de manifestación somos una manifestación de la luz de Dios. Entonces la gente ve en nosotros como una luz que les puede guiar a conocer la verdad del Evangelio, y estamos demostrando con nuestra vida y nuestra transformación todo el bien que está en nuestro Dios. ¿Qué pasa con los hombres que se relacionan con Dios? Nosotros somos el modelo.
Y el Señor quiere que la gente nos vea como el modelo, como una especie de algo que Dios quiere presumir. Miren, esto es lo que yo hago. Y lo vemos con frecuencia, ¿verdad? Cuando alguien andaba en las drogas, ya no anda en las drogas. Cuando alguien, pues a lo mejor era un peleonero, ya no, ya dejó aquello, ¿verdad? Hay una transformación. Si era muy bueno, se hace más bueno. Eso también. Muy bien. También la luz con la que nosotros brillamos es por el poder de Dios. Anunciamos esas virtudes hermosas. La vida del creyente se manifiesta siempre en la lucha de estar vistiendo lo que es el vestido de Dios, la armadura de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Entonces, nosotros andamos, como dice Gálatas 5, andamos en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Hay un contrapunto constantemente en nuestras vidas. Si algún creyente dice, no es cierto, miente. Todos tenemos este contrapunto. Andar, como dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis. Ahí están tocando los deseos de la carne. Por el otro lado dice también, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Todo creyente tiene esta lucha. Quien no es creyente no la puede tener, no tiene una nueva naturaleza, no tiene algo, la vida de Dios en su corazón, entonces no tiene contrapunto. Pero todo creyente tiene este problema. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces nosotros como creyentes vivimos en la luz del Señor con la vestimenta de la verdad, de la justicia y el apresto del Evangelio de la paz, luchando contra las fuerzas del mal, y una de ellas está en nosotros, que es la carne. Y por eso tenemos la lucha, pero nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Andamos en el Espíritu, como dice aquí. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Más o menos es lo que la semana pasada consideramos. Ahora vamos a ver las siguientes tres pertrechos, por decirlo así, de la armadura de Dios. Y estos siguientes tres pertrechos tienen que ver con el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Después veremos la séptima, que es la oración. Pero hoy veremos estaremos hablando acerca de estas tres partes de la armadura: el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y también el escudo de la fe. Dice la Escritura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora estaremos viendo la otra parte de la vestimenta, que es tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Necesitamos la armadura de Dios. Ahora, la expresión con la que comienza esta porción es sobre todo. En la nueva traducción viviente nos dice, además de todo, levanten. Uno dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Y en la nueva traducción viviente dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe y el casco y la espada. Entonces, es como si dijera, como si la expresión del apóstol Pablo es como cuando nosotros estamos con nuestros hijos que van a la escuela y les decimos, ¿ya te pusiste el uniforme? Y sale, y si ya me lo puse. Bueno, y los útiles, aquí están. Y entonces, ahora sí, vámonos a la escuela, ¿verdad? Lo mismo sería a lo mejor con un soldado, ¿verdad? Ya te pusiste el uniforme para la batalla, para que no te confundan con el enemigo. Y ya me lo puse, bueno, ¿y dónde está el escudo, el casco y la espada? Aquí está.
Okay. Entonces, ahí, esta es la distinción que hace el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. Ahora, hay su razón muy específica para que así sea. Tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, hay una diferencia con la vestimenta. Esto tiene que ver con los instrumentos de la lucha propiamente dicha. Una persona va con el uniforme, pero a la hora que está en la batalla, a la hora que está resistiendo los ataques, pues entonces está el uniforme, pero está usando el escudo y la espada y el casco, está usando estos instrumentos en defensa. Son la parte dura, la parte blindada, la parte indestructible, la parte clave. Y cuando el apóstol Pablo lo conecta con el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, nos está diciendo como un mensaje importante: es aquella fue la vestimenta que es clave, pero ahora toma en cuenta esto. Esto es vital porque es la fuerza espiritual que tienes en tu vida para vivir aquello de la verdad y la justicia y el Evangelio. Esto le da significado a lo otro. Porque sin lo espiritual, una vida de veracidad, una vida de justicia y una vida que pudiera hablar del Evangelio, sin esta otra parte, entonces realmente no tiene significado. Es muy importante que podamos ver esta diferencia, cómo se complementan. Una nos permite iluminar en el mundo como creyentes. La otra nos da la fortaleza, nos conecta con lo espiritual, con lo eterno. Es ahí donde quedamos conectados con nuestro Dios. Es algo muy especial. Fíjense ustedes, el escudo de la fe nos conecta con el Dios eterno. Nos conecta con Él. Nosotros, por medio de este escudo de la fe, damos un testimonio a Dios. Con la vestimenta damos un testimonio a los hombres, pero con el escudo de la fe, con la vida de fe, la vida que está fortalecida en la fe, damos un testimonio a Dios. Por el otro lado, el casco de la salvación nos conecta con algo sumamente importante que tiene un gran valor para nuestras vidas. Nos conecta con la salvación que tiene una doctrina profunda e importante que nos ayuda mucho para mantenernos seguros y firmes ante las luchas que tenemos contra el mal. Y la espada del Espíritu es la espada, dice claramente, es la palabra de Dios y es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la utiliza. Nosotros nos disponemos con ella, pero el Espíritu Santo la utiliza para hacer su trabajo de enseñanza en nosotros. Esto es importante, espero que quede claro. Muchas personas pueden ser buenas, amables, justas. Estaba yo leyendo un poco acerca de Sócrates, no sé mucho de él, pero me llamó la atención que Sócrates había entendido la importancia del bien, la justicia y la virtud. Cuando él descubre esto, en un mundo pagano donde todos eran abusivos, pues entonces empieza a hablar sobre estas virtudes, estos principios importantes, el bien, la justicia y la virtud. Entonces, al estar enseñando sobre estos valores a sus discípulos, lo que sucedía es que los políticos, los religiosos, los militares se empezaban a sentir incómodos, porque no eran eso, no vivían de esa manera. Y él hablaba de esto sin conexión con el Evangelio, hablaba de estas cosas y los molestaba a ellos. Y quizá lo más fuerte era, algo de lo más fuerte, porque no creo en lo más fuerte, pero ofendía a sus dioses paganos, porque los dioses de los griegos y todo aquel mundo eran unos hombres grandotes, pecaminosos, llenos de pasiones malvadas y tanta cosa como sabemos. Entonces, sí afectaba todo esto, y claro, siempre la religión es un camino, una manera para controlar a las personas. Entonces, si afectaba a sus dioses, afectaba su negocio, afectaba su autoridad, su poder. Y entonces ellos pues buscan la manera, juzgan a Sócrates y lo condenan a muerte.
que tenía que desaparecer de ahí. Y es cuando sabemos que Sócrates toma la cicuta. Sócrates pudo evadir el juicio, el castigo, pero el hombre pretendía ser un hombre justo y no aceptó la ayuda de funcionarios o personas de influencia que lo pudieran salvar de ese castigo. Entonces, él voluntariamente toma el veneno y pues la gente, creo que así era parte del juicio aquel, ¿verdad? Toma el veneno y hay un grupo ahí de testigos o personas que lo están viendo como muere. Todo esto impresiona. No sabemos mucho de Sócrates, hay pocos escritos muy antiguos de cuando él vivió, pero impresiona que existan este testimonio alrededor de él. Platón escribió: este fue el fin que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, de los que entonces conocimos, y en modo muy destacado, el más inteligente y el más justo. Pero ¿qué pasó? Sin la verdad eterna, todo este sacrificio, toda esta situación, realmente no tiene significado. Y lo mismo afirma la palabra de Dios, que es para nosotros una garantía de la verdad bíblica. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 31 al 33, dice el apóstol Pablo algo así como, no estoy citando el texto preciso, sino la idea: vivir sufriendo toda clase de violencia y privaciones para predicar y vivir el Evangelio, si este no es verdad, porque no hay resurrección, porque Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de lástima, miserables, desdichados, desgraciados de todos los hombres. Nosotros vivimos una vida cristiana que se note, iluminando al mundo, pero la razón es porque Cristo resucitó y porque estamos conectados con lo espiritual, porque hay una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, una relación viva, completa, real. Vamos a ver cada uno de estos tres pertrechos. Cuando está hablando el apóstol Pablo del escudo de la fe, aunque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, está diciéndonos que no se refiere a un escudo redondo que utilizaba la caballería, sino un escudo de infantería que tenía 75 centímetros de ancho por 1,20 de alto, cubría desde la espinilla hasta la altura de los ojos, y era el escudo con que ellos se defendían en medio de las refriegas de cuerpo a cuerpo, ¿verdad?, a las que pues, ellos tenían que combatir. Ese es el escudo al que se refiere el apóstol Pablo. El escudo de la fe está teniendo una figura muy clara de la protección que la fe produce para nosotros, pero no es la fe nuestra, es el escudo de Dios, el escudo de la fe, esa fe que Él nos da, esa fe que empieza como fe salvífica y más tarde es una fe capacitadora de la gracia que nos sostiene, nos lleva adelante en la vida cristiana, nos hace capaces como cristianos para ir adelante. La Escritura enfatiza la importancia de la fe, por ejemplo, cuando dice en Romanos: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. También nos dice, por ejemplo, en Romanos 4, es por fe, para que sea por gracia. No puede ser de otra manera para que la gracia de Dios actúe. La fe es muy importante para que la gracia actúe. Porque por fe andamos, no por vista, dice en 2 de Corintios. Y también nos dice en Hebreos tres cosas claves. La fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Eso nos permite ver realizado todo lo que no se ve. Estamos conectados los cristianos con el mundo material y con el mundo espiritual a través de la Escritura y a través de la Trinidad que actúa en nuestras vidas. Es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice también
que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es el medio por el cual nosotros los creyentes alcanzamos buen testimonio delante de Dios al andar en nuestro diario vivir. Una persona moralista que no conoce el mensaje del Evangelio no alcanza un buen testimonio delante de Dios. Lo alcanza delante de los hombres, lo alcanza delante de las personas, pero no delante de Dios. Y también, por otra parte, dice también en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de fe, utilizando el escudo de la fe, entonces agradamos al Señor. Ahora, cuando estaba preparando el tema, tenía una lucha de qué hacer, ¿verdad? Es tan amplio el material acerca de la fe, lo que la palabra de Dios enseña, lo que nos dice, que finalmente decidí para este momento y para este propósito hablar de las evidencias de usar el escudo de la fe, para nada más concentrarme en eso brevemente. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se hace evidente que yo estoy protegiéndome o usando el escudo de la fe? Creo que uno de los principales asuntos que nos muestra la palabra es fortaleza de carácter. Fortaleza de carácter. Una persona de fe es una persona fuerte de carácter. No anda al garete, no anda de un lado para otro, está bien definido en por qué hace lo que hace y que está convencido de que lo hace y no anda con dudas aunque las cosas estén en contra. Tiene fortaleza de carácter. Por ejemplo, en Efesios 4 nos dice, y esto es para todos los creyentes, vivan de una manera, yo lo cito con frecuencia porque es un versículo que me impacta mucho y el Señor me lo recuerda constantemente. Vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Debemos andar de acuerdo al llamamiento. Hemos sido llamados por Dios para una vida con Dios y ese es un llamamiento para vivir de acuerdo a eso, a ese llamamiento, digno de ese llamamiento. Y dice, me gusta en la Nueva Versión Internacional porque dice, siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, tolerantes unos con otros en amor. La característica del creyente es que vive de esa manera. No importa si otras personas tienen alguna crítica o lo ven de otra forma o tienen otra manera de ver la vida, siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes y están firmes en su convicción que la produce el escudo de la fe para mantenerse así. Así que su trato se caracteriza por eso. Lo hacemos porque el poder de Dios nos motiva. Él lo manda, a Él le agrada, le glorifica y yo me gozo. Vivimos para Dios. Ahora, cuando llegamos a Hebreos 11, encontramos ahí dos cosas. Bueno, cuando llegamos a Gálatas 5, como veíamos la vez pasada, vemos dos cosas. Por un lado, manifiestas las obras de la carne. Ya vimos, ¿verdad?, que celos, pleitos, iras, contiendas, etc. Esto es manifiesto. Si en mi vida se manifiesta el enojo, ¿qué me caracteriza? ¿Cuál es la manera en que la gente me recuerda o me reconoce? Es un enojón, no es, te cuenta de todo, se queja. Hay algo ahí que no tiene una fortaleza de carácter para mantenerse adecuadamente con las personas de acuerdo a los principios de Dios. No hay fe, no hay escudo de la fe, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero si queremos apagar esos dardos de fuego del maligno que vienen a estimular nuestro enojo, nuestros celos, nuestras contiendas, ¿cómo se contrarresta? No vamos a discutir con Satanás, simplemente vamos a orar de acuerdo al Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Y qué dice? Las manifestaciones del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, por la fe, con el escudo de la fe, nosotros apagamos los dardos de fuego del maligno, actuando de la manera espiritual y no de la manera carnal. Esto es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? De que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu
son contra la carne dentro de nosotros y tenemos esa lucha con nosotros. Nuestra manera, nuestra responsabilidad es obedecer, confiando en el poder de Dios y actuar de acuerdo a las instrucciones que el Señor nos da. Ahora, con este carácter, con un carácter que está firme, un carácter siempre humilde, amable, un carácter donde se manifiesta el amor de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, un carácter que manifiesta también una vida de piedad, una vida consistente con las cosas de Dios que tienen que ver con el culto al Señor, con la relación con el Señor, como la oración, la lectura de la palabra, el culto al Señor y la vida de honradez y de buen trabajo que vamos haciendo en nuestra vida. Con este carácter podemos enfrentar, como dice en Hebreos, cuando menos dos cosas extraordinarias. Una, dice en Hebreos 11, 32 a 38, por fe, los héroes de la fe de ese pasaje conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Aquí, y más cosas, pero aquí está mostrando que hay una actitud que produce el escudo de la fe, es de arrojo, es una actitud de hacer las cosas extraordinarias. Ahora, pero no andamos buscando hacer cosas extraordinarias, no andamos buscando cosas de arrojo, sino que estas, cuando se van presentando en nuestra vida, son la manera en que nosotros las enfrentamos. Con el escudo de la fe, con ese carácter, esa fortaleza de carácter, entramos a las cosas que tienen que ver con los retos que vienen en la vida. Aquí dice, evitaron filo de espada. O sea, ahí fue el carácter para, pues no sé, huir, esconderse. Alguna cosa tenían que hacer para evitar filo de espada, pero fue también producto del escudo de la fe. Pero por el otro lado, esto es cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero también nos presenta que los héroes de la fe entraron a situaciones pues, de sufrimientos diversos. Porque dice, otros sufrieron la prueba, unos tuvieron alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, y fue, bueno, pues uno dice, esto está muy bueno, ¿verdad? Sensacional. Pero luego dice, y otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Ellos no pudieron evitar el filo de espada. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros vamos en la vida cristiana, puede haber cosas adelante que Dios en su plan los tiene para nuestras vidas. Nosotros caminamos de acuerdo a las buenas obras que Él estableció de antemano para que andemos en ellas. No sabemos cuáles van a ser, pero el escudo de la fe será suficiente para que nosotros lo podamos enfrentar con una fortaleza de carácter que produce la misma fe, con una entereza de carácter, con una valentía, de todas aquellas características importantes para enfrentar una situación difícil o una situación de reto, pero que glorifica al Señor en todo lo que hacemos. Otros héroes de la fe pasaron la fe, pero de una manera de espera. Como Job, por ejemplo. Él esperó. Habló, reflexionó, platicó con sus amigos, esperó. David muchas veces esperó. Pacientemente esperé al Señor. A veces la vida con el escudo de la fe nos fortalece para esperar pacientemente por las cosas que debemos hacer. No sé si con esto les dejo una idea de que cómo es cuando estamos nosotros usando el escudo de la fe. Hay una manifestación de carácter, hay una actitud contra el pecado que se cierra, no lo permite, lucha para que no pase. Está la actitud de permitir que el Espíritu de Dios traiga ese carácter afable a nuestras vidas. Está una vida consistente en guardar los asuntos de la piedad, como la oración y la palabra, pero también
En el plan de Dios podemos llegar a enfrentar situaciones que con el escudo de la fe son extraordinarias y las alcanzaremos por Él, porque Él lo haga, porque Él lo dice. Puede ser a nuestro nivel, en niveles más grandes, no imaginemos cómo sea, pero Dios nos permitirá alcanzar lo que Él tenga para nuestras vidas, o sufrimientos diversos también. Dios nos ayudará para enfrentarlos a ellos. Y en otras ocasiones tendremos la fuerza para esperar a que Dios traiga la respuesta en su momento, en su oportunidad. Entonces nos fortalecemos con el escudo de la fe. Y las manifestaciones, espero que quede con claridad, considero que son estas. Por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado y porque hemos visto en otros hermanos que han sido fieles al Señor, sufriendo y padeciendo, creo que así es. El segundo elemento que tenemos aquí del yelmo es el casco de la salvación. Este me parece muy importante, muy interesante para mirarlo. Hay mucho que decir de la salvación, es una doctrina importantísima, muy amplia, pero creo que algo que, yo pretendo decir esta mañana es algo que es sensacional, es maravilloso, es la seguridad que nos da, eterna, de una salvación tan grande. Porque no depende de nosotros, depende enteramente del Señor. No tenemos por qué andar con temores, con dudas. Ahí está la salvación tan grande que Él nos ha dado. Tomad el yelmo de la salvación. La salvación, esta palabra es seguridad. Si no hay seguridad, no hay salvación. Si yo digo que estoy salvo y todavía me estoy hundiendo, no estoy salvo. Yo estoy salvo porque ya no tengo ningún temor de que algo pase. La salvación es seguridad, es liberación real, y nosotros tenemos esto en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo nació, se anunciaron a la Virgen, dará a la Virgen a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor era el Salvador de los pecados, las consecuencias, la maldad que es destructiva para nosotros. La palabra salvación viene de salvatio, de salvare, que significa librar de un peligro, mantener entero, sano y salvo, y sion, que es acción y efecto. Acción de salvar, acción de recoger, de tomar, de poner, guarecer. Está seguro, ya no tiene ningún temor o peligro. Entonces la salvación es solución a un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una situación difícil, y esto es lo que Cristo hace, porque nosotros estamos en peligro por la ira de Dios. Ahorita lo veremos. Y por el otro lado es el medio que permite quedar a salvo o salvarse. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, seguros de la ira de Dios. Entonces ahí estamos ya salvos. En Tesalonicenses nos dice la palabra que esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tiene que ver con eso. Hermanos, si tú has creído el mensaje del Evangelio y yo he creído el mensaje del Evangelio, somos salvos de la ira que vendrá. Ya no estaremos presentes en ese juicio condenatorio. Si no se ha creído el Evangelio, entonces es importante revisar nuestra fe. Tiene que haber una confianza en el Evangelio de Cristo para poder ser salvos. Aquí me voy a permitir poner una parte que me gustó mucho, citando al señor R.C. Sproul, de su libro Grandes Doctrinas de la Biblia. Tiene un resumen muy hermoso, me parece a mí, de la salvación que Cristo nos ofrece. Dice, en resumen, la Biblia anuncia claramente que todos los seres humanos resucitaremos para rendir cuentas ante el tribunal de Dios. Ahora, nadie sale librado de esto, ¿verdad? Porque Dios es santo y nosotros pecamos. Entonces, por eso también dice el Señor Sproul, para unos, ese día de la resurrección, al estar presente delante del juicio de Dios,
será un día terrible de condenación, por cuanto Dios derramará su ira contra los malvados e impenitentes. Cuando vemos en los Salmos, en las Escrituras del Antiguo Testamento, a Dios airado contra el pecador, tensando su arco, preparándose para asestar un golpe fatal a los pecadores, es increíble. A Dios es tremendo, impacta. A Dios le llena de ira la maldad de los hombres. Y aquí los humanistas pues podemos decir que cómo, no puede ser, hay que tener amor por todo. No, Dios no es así. Dios sabe la maldad que existe en los corazones de los hombres, Dios sabe la perversión que existe, y Dios castigará de acuerdo a la verdad que Él conoce de cada corazón, porque juzgará las intenciones del corazón, los pecados ocultos, lo que está en la oscuridad, y eso le llena a Él de ira. Que alguien mate, que alguien quite la vida, cuando la vida es sagrada para Dios. Él en Dios queda grabado ahí, y Él descargará su ira contra el criminal, contra el que mata, a menos que crea en Cristo como su Salvador personal. La salvación que Cristo nos ofrece nos libra. Pero, entonces, unos día terrible de condenación, pero otros cantarán de alegría al verse libres de la condenación en el día de la ira. No voy a la condenación. Ya no tengo que pasar a ese lugar. No voy a ser castigado por la eternidad por mis pecados, porque Cristo me libró con su sangre preciosa. Dice el señor Sproul, dice: la salvación suprema es la operación de rescate que Cristo como Salvador realiza para su pueblo, para cada uno de aquellos que Él llama. Esta es una operación importante. En Juan 5 dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es lo que viene. Ahora, dice el señor Sproul algo que lo vamos a citar así rápido, pero nos da una idea de la seguridad de la salvación que nosotros recibimos. Basados en el gran poder de nuestro Señor Jesucristo por su muerte y resurrección y glorificación, la Biblia nos enseña sobre la salvación en tiempos verbales. Y fíjense ustedes lo que es. Fuimos salvados. Es el primer tiempo que nos presenta el Señor Sproul aquí. Fuimos salvados desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado a través de estos días, en donde el Señor pues, murió, resucitó, y entonces fue exaltado con un gran poder y gloria, de tal manera que Él tiene el poder de salvar? Y empezó salvando desde antes de la fundación del mundo, conociéndonos. Todavía no era el momento de nuestra salvación, pero conociéndonos para que nosotros fuésemos llamados para ser salvos. Él tiene su plan desde antes de la eternidad, por el poder del Señor Jesucristo, su santidad, su gloria que Él tiene desde antes desde el día que murió, resucitó con gran poder y gloria. Luego dice, el segundo tiempo es: fuimos siendo salvados por la obra de Dios en la historia. Y aquí es cuando nosotros hemos venido a un momento de nuestra vida en que creímos el mensaje del Evangelio. Era importante poder escuchar la fe y responder para creer en el Evangelio. Imagínense ustedes todo lo que Dios tuvo que orquestar para que la vida de cada uno de ustedes y la mía estuvieran aquí. ¿Cuántas personas tuvieron que vivir el tiempo suficiente para que viniera el siguiente familiar, el siguiente que iban a ser, y luego el que sigue, y el otro, y el otro, y el otro, hasta llegar a ustedes? Y ustedes llegaron, y a lo mejor los otros también conocieron el mensaje del Evangelio en diferentes momentos.
Y ustedes llegaron a ese día de la salvación en donde creyeron, pero se tuvo que guardar la genealogía de todos. Aquí me gusta decir algo que me pasa a mí, ¿verdad? Porque mi papá murió en enero de 1943 en un accidente aéreo. Y yo nazco en septiembre de 1943. ¿Cuántos meses son? 9. Mi papá hizo un cambio de vuelo con un amigo para ir y regresar más rápido a la ciudad, ir a Veracruz y regresar más rápido, según contaba mi mamá. Pero en el camino una tormenta lo derriba y entonces el avión cae y muere. Probablemente una semana, 3 días, no sé cuántos. Pero un poco antes de que mi papá muriera, yo fui gestado y nací. Si no hubiera sido esto, yo hubiera muerto. Y si yo hubiera muerto, no hubiera aparecido en este mundo, no tendría la oportunidad de poder ser salvo y venir a la fe. En este sentido, fuimos siendo salvados por la obra de Dios en la historia, dice Sproul, porque así fue caminando hasta llegar a mí. Y ahí yo creí el Evangelio cuando se me presentó. A pesar de que lo rechazaba, llegó un momento en que de pechito, vaya, por decir así, venimos a la fe, y lo mismo les ha de haber pasado a todos ustedes. Pero piensen, hermanos, qué maravilloso es Dios cuando nos fue siguiendo en su genealogía hasta llegar a ustedes. Y otros que en el camino fueron salvos, pero ustedes, para ser salvos. Estamos también salvados porque en el momento en que creímos fuimos justificados, y esta justificación, con esta justificación ya no hay condenación. Estamos justos, ya no hay temor de condenación eterna. Otro de los tiempos es estamos siendo salvados. Al ser santificados por medio de diversas pruebas y tentaciones, estamos manifestando que somos salvos, que somos de Cristo. No estamos rechazando el Evangelio, no estamos tirándolo por la borda, nos abrazamos más a Él por el poder del Espíritu de Dios y se confirma más y más nuestra salvación. Y por último, seremos salvados cuando experimentemos la consumación de nuestra redención en el cielo. Ahí vamos a estar. Un día moriremos y despertaremos en la presencia de Dios, pero estaremos incompletos porque no habrá cuerpo. Pero vendrá el día de la resurrección, y en la resurrección nuestro cuerpo resucitará un cuerpo glorioso, y se unirá con nuestra alma y nuestro espíritu, que ya ha estado allá en la gloria del Señor con Él en espíritu. Pero entonces se completará algo glorioso. En cuerpo y espíritu y alma estaremos ahí con nuestro Dios, gozando y disfrutando por toda la eternidad de una salvación gloriosa, plena, llena de abundancia y bendición, en donde estaremos todos nosotros en una plenitud de vida que no podemos ni siquiera imaginar. Hemos sido salvos en el pasado. En el presente estamos siendo salvos, ¿verdad? Porque estamos manifestando que somos de Cristo, y en el futuro estaremos salvos por toda la eternidad. El casco de la salvación nos mantiene confiados. Nuestra salvación no depende de nosotros, ¿no? Como hemos visto, completamente depende de Dios. Así que estamos confiados, ya no hay temor, no hay duda. Muchas veces fracasaremos y hacemos cosas que estarán fuera del lugar, el espíritu contra la carne contra el espíritu, pero regresamos a la fe. Nos mantenemos con el casco de la salvación para no tener dudas. El casco de la salvación nos permite estar en Cristo, firmes, sólidos. Nos podemos resistir los embates, podemos estar firmes ante los embates que Satanás traiga sobre nuestras vidas. Y bueno, vamos ya por último con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya sabemos que la palabra de Dios es la fuente de donde viene la enseñanza de la verdad de Dios. Nos habla de la doctrina,
nos habla de principios, nos habla de obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas en el momento en que nos relacionamos con Él por medio de Jesucristo. Pero es la espada del Espíritu. Hay algo muy interesante aquí, porque aquí, por ejemplo, en Efesios vemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu es el que la blande, ¿verdad? La manipula, la usa. Pero por otro lado, en Apocalipsis 1:16 nos dice, cuando Juan ve la imagen del Señor Jesucristo, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, ¿verdad? O sea, ahí vemos a Jesús y su palabra, que es aguda de 2 filos, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya. Es la espada del Espíritu. En Cristo observamos que es la palabra de Cristo, aguda, y la espada de 2 filos, y que es la palabra de Dios, dice también aquí la porción de Efesios, pero luego se agrega Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es, como dice un autor, es como un bisturí, pero un bisturí que pasa por todo, hasta lo más íntimo de nuestra vida. Cuando dice penetra hasta partir el alma y el espíritu, la palabra de Dios nos ayuda, porque nosotros la tomamos, ¿verdad? Dice que tomemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a comprender estos asuntos de aspecto inmaterial, lo espiritual, lo que no se ve, lo que no entendemos. Nos permite comprenderlo a través de la palabra de Dios en el nivel que nosotros estamos en este mundo, pero nos permite entender estas cosas profundas que tienen que ver con el alma y el espíritu, y me permiten juzgar a mí mismo si estoy correcto o no en lo que estoy haciendo. La palabra me ayuda, sea que yo la lea, sea que yo la estudie, sea que yo la escuche, sea que alguien me anime, sea que alguien me exhorte. La palabra de Dios va hasta lo más íntimo de mi ser, alma y espíritu, aspecto inmaterial. Pero también llega a lo material, a las coyunturas y los tuétanos. Nos lleva hasta para que nosotros podamos administrar nuestra vida física apropiada y correctamente para la gloria de Dios. Nos ayuda a entender aún la vida física y la importancia de la vida física, y tener el respeto por la vida física, hermanos, porque es importante. ¿Cómo respetamos la vida física? En todos los aspectos, no solamente la vida, sino también la cuestión sexual, la cuestión de nuestra presentación, la cuestión de nuestro carácter, todo, ¿cómo lo estamos manejando? Aquí la palabra de Dios, yo entiendo que llega hasta el mundo material, pero va todavía más allá, porque dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué estamos maquinando? ¿O estamos para honrar a Dios? ¿Estamos para hacer el mal? ¿Estamos para hacer el bien? ¿Cuáles son las intenciones del corazón? ¿Con qué intención hago lo que estoy haciendo? Y somos engañosos, ¿verdad? Pues sabemos que nuestro corazón es engañoso. Pero la palabra de Dios nos ayuda a ver estas cosas con más propiedad, más veracidad, más precisión hacia lo que estamos pensando. Nos hace mucho bien cuando estamos pensando en algunas ideas o llegando a algunas ideas, sentarnos con la palabra de Dios y analizar lo que la palabra dice. Y vez tras vez, a ustedes les pasa, a mí también, el Señor trae pensamientos que me permiten entender esto no es así. Esto no va por aquí, por otro lado, porque el Señor nos guía. Nos ayuda en muchos aspectos, y aún hasta, yo digo que esto puede servir hasta para el comercio, los negocios y muchas cosas más, en donde Dios nos puede ayudar. La vida material le importa a nuestro Dios para bien nuestro, para su gloria. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu
que alcanza a penetrar profundamente en nuestras vidas. Por eso debemos usarla. La palabra de Dios, pues, entendemos y valoramos lo espiritual. Conocemos la gran maldad que nos rodea, la lucha espiritual que tenemos y el enemigo formidable al que nos enfrentamos. Nos lo explica con claridad. Con la palabra de Dios conocemos la poderosa gracia de Dios que nos permite estar seguros y confiados. La poderosa gracia de Dios que nos cobija. Entendemos cada vez más el Evangelio y quedamos admirados del valor tan grande que tiene para nosotros, la bendición y la riqueza que trae a nuestras vidas, y nosotros comprendiendo la palabra de Dios, esto es una explosión de gozo y de alegría. Nos lleva de triunfo en triunfo esa gracia de Dios y nos da el reposo en la fe para descansar en la gracia de Dios por el enorme poder de la armadura, parte de la armadura que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y finalmente, aquí también nos enseña el valor de la oración. Con esto, la próxima vez que me toque la predicación, estaremos hablando acerca de la oración. Nos enseña el valor de la oración porque en medio de todo este gran conflicto, no nos enseña el Señor a que primero hagamos una reflexión muy adecuada para poder resolver los problemas que enfrentamos ante los ataques del mundo de las tinieblas. ¿Qué es lo que nos dice primero? Ora. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. O como dice Tesalonicenses, orar sin cesar. La oración es una necesidad imperiosa, importante. Y la palabra de Dios nos lleva a verlo, para que lo pongamos como una práctica en nuestras vidas. Así que vemos el problema, analizamos la situación, llega por la palabra de Dios una carga en nuestro corazón por lo que está sucediendo y nos presentamos delante de Dios con aquella necesidad, la presentamos, la ponemos en sus manos, esperamos en Él, descansamos en Él. Una cosa más respecto de estas tres armas, de estas tres partes, de estos tres pertrechos: el escudo, el casco y la espada. Creo que un punto importante es que me recuerdan que si yo llego a ser una persona que anda en la verdad, que anda en la justicia, soy una persona que está fortalecido por tener el Evangelio claro, me recuerdan que no es por mí, es por Él. Yo no tengo ningún merecimiento en esto, yo no tengo ninguna gloria de ninguna manera, es por fe, es por Él. Es por la fe que me sostiene, es por el casco de la salvación que me da seguridad, es por la espada del Espíritu que me guía, me orienta en todas las cosas. No es por mí, no tengo nada que ver en esto. Déjame terminar con este comentario. En alguna ocasión, en uno de los mensajes, platicamos que Dios no nos necesita para nada. Y de verdad, hermanos, Dios no nos necesita para nada. A ninguno de todos los millones de seres humanos que hayamos vivido en este mundo. Nuestro servicio y adoración no le agrega nada. El que no lo hagamos tampoco le quita nada. O sea, Dios no nos necesita de ninguna manera. La honra que le demos, pues no le sirve mucho. Él es quien es. Está satisfecho en sí mismo, no necesita nuestras alabanzas. Pero la cosa maravillosa, y eso no debemos olvidar, la cosa maravillosa, gloriosa para nosotros, lo asombroso, es que nuestra existencia que alaba al Señor, Él decida deleitarse en nuestra fidelidad y alabanza, en nuestra oración. Es el único valor que Él se agrada con esto. Pero se agrada no en una manera indiferente, sino de corazón, cercano.
Cuando ven que le alabamos, le adoramos, nos dirigimos a Él en alabanza y Él dice que su gozo es su gozo, hermanos. Es su gozo. Quieren gozar al Señor, sean fieles, igual que yo, en la vida cristiana. Tomemos la armadura de Dios para vivir fielmente en la verdad, en la justicia, para andar en la fortaleza del Evangelio, para usar el escudo de la fe, para tener el casco de la salvación y una seguridad, y también para usar la espada del Espíritu. Esto nos permitirá adorar y alabar y mantenernos delante del Señor con una fidelidad de justicia correcta, y Él se gozará con nosotros, se alegrará en nosotros. El apóstol Pablo decía en Colosenses: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Le agradamos en todo. Ocupémonos de esto. No permitamos que otra cosa nos distraiga. Esto es lo que vamos a enfrentar al final de todo. Empezará la gloria con el Señor, y ahí debemos estar. Y cito este pasaje que José Luis nos predicó hace algunas semanas: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta. La armadura es el Señor Jesucristo, con su poder, su autoridad, su señorío, viviendo en nosotros y manifestando este poder para vivir de acuerdo a lo que Él le agrada. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias porque en esta hora hemos podido tener esta oportunidad para considerar estas verdades acerca de la armadura tuya. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a visualizar estos pasajes, a tener la enseñanza de tu Espíritu, para que nuestras vidas caminen agradándote en todo como tú lo indicas. Recordando que tú estás con nosotros y tú te gozas con nosotros, cuando nosotros también nos gozamos contigo. Llénanos de la bendición de gozarnos en agradarte a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.